Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente misericordioso. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este curso de Historia del Islam que brinda el Centro Islámico de la República Argentina. Bueno, queremos agradecerles siempre por su participación, por estar conectados a través de las redes sociales del Centro Islámico. Y estamos, bueno, como todos los jueves a las 20 horas, con el profesor Ricardo Elías, secretario de Cultura del CIRA. Muy buenas noches, Ricardo. Salam aleikum. Buenas noches, Fátima. Walaikum salam. Bueno, estamos continuando con este curso, ¿no? que empezamos ya hace 5 clases y hoy vamos a entrar de lleno, ¿no? a la introducción de los orígenes del Islam, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, más o menos las clases pasadas, para las que no nos estuvieron siguiendo, hoy es el primer programa que nos acompañan, estuvimos viendo grandes civilizaciones, ¿sí? de la Arabia preislámica, ¿sí? Y empezamos con los fenicios, cananeos. Así es, luego seguimos con el reino árabe de Palmira y finalmente tuvimos una introducción de la situación histórica y geográfica de la península arábiga antes del advenimiento del Islam. Así es, así que bueno, hoy vamos a continuar entonces de donde dejamos la clase anterior. Saben que todos los videos están en la página del Centro Islámico, en la sección videos, y también en el muro, que pueden verlos cuando quieran, pueden compartirlos y seguir, bueno, justamente compartiendo el conocimiento, ¿no? Así que vamos para la clase de hoy, vamos a arrancar con esta presentación. Bueno, ahí estamos, los orígenes del Islam. Exactamente, vamos a comenzar. Estamos viendo... Vamos a tener, digamos, una sucesión de explicaciones y de conceptos. No vamos a leerlos todos, pero bueno, ustedes después lo van a poder leer desde el sitio web. Vamos a hacer más que todo hincapié en lo más importante. Buenísimo, estamos viendo la Meca, estamos viendo la Sí, Kaaba. sí, estamos viendo en realidad dos de los tres lugares sagrados del Islam. El segundo, el primero por supuesto es Meca, la mezquita de Meca, donde está la Kaaba que ustedes están viendo, ese cubo negro. Así es. Y luego, bueno, está por supuesto la ciudad de Medina, que contiene la tumba del profeta Muhammad, la bendición y la paz con él. Y finalmente el tercer santuario es el de Jerusalén, Al-Haram al-Sharif, que contiene las mezquitas, la mezquita Al-Aqsa y Claro. el domo de la roca, que es lo que estamos viendo, ¿no? Claro, aquí en la derecha, perfecto. Bueno, como habíamos visto antes, las dos grandes superpotencias de la época eran el Imperio Romano de Oriente o bizantino y el Imperio neopersa de los sasánidas en color naranja, que flanqueaban la península arábiga. Así es, eso lo estuvimos viendo en la clase anterior. Bueno, aquí tenemos una cuestión de conceptos, ¿no? Según el arabista islamólogo austríaco Gustav von Grünebaum, el término árabe, o sea, árabe, significa transeúnte o nómada, es decir, en el desierto, ¿no? Claro. Digamos, esta palabra árabe en el castellano digamos, es en realidad árabe, o sea, árabe viene de árabe. De ninguna manera se traduce por raza o identifica una raza sin una lengua. Bueno, eso es muy importante porque siempre a veces está, ¿no?, la confusión y Sí. que es lo mismo musulmán que árabe. Bueno, ahora ya lo vamos a ver. Claro. Aunque generalmente se traduzca la palabra árabe como sinónimo de habitante del desierto, la moderna filología le otorga un nuevo y revelador significado, el de viaje y movimiento, sinónimos de nomadismo. Bien, dos tradiciones árabo-islámicas son altamente significativas. Dicen lo siguiente: ciertamente es árabe quien habla árabe, y la arabidad no viene del linaje, sino del lenguaje. Bueno, clave entonces. En una ocasión, esto lo dice una especialista británica, Karen Armstrong, que, digamos, su disciplina son las religiones comparadas. Claro. En un libro, Jerusalén, una ciudad y tres religiones, dice lo siguiente: en una ocasión Muhammad había dicho que todo el que hablara árabe era un árabe,
de la misma forma que se había llamado griegos a los que hablaban griego. Con el paso de los años, los habitantes adoptaron el árabe como lengua principal y hoy llamamos árabes a sus descendientes, musulmanes y cristianos. Perfecto. Bueno, justamente lo que estábamos hablando de las diferencias, ¿no? Ahí está. Del lenguaje. Sí. Bueno, en el siglo V, es decir, entre los años 400 y 500, la tribu Quraysh se adueñó de Meca y pasó a controlar el lucrativo comercio caravanero que fluía entre Siria y el Yemen. Perfecto. Los Quraysh eran una rama de los Banu Kinana, que a su vez descendían de Adnán, Ismael y Abraham. Bueno, estamos hablando en realidad del profeta Abraham y su hijo Ismael, ¿no? Sí. Y de Adnán, que es un antecesor. Los árabes adnanitas se asentaron principalmente en la región del Hiyaz, en la región central oeste de la península arábiga, vecina al Mar Rojo. A los árabes del sur se los identifica como descendientes de Castán o Yoctán, hijo de Eber, según la Biblia. Eso lo vemos. Lo vimos en las clases anteriores. Sí, eso lo vemos en particular en el capítulo 10 del Génesis. Así es, en la Biblia. Bueno, aquí, como habíamos visto en la clase anterior, en la parte norte de la península había dos tribus, los Banu Ghazán, ahí en color rojo, que eran partidarios del Imperio Romano de Oriente o bizantinos, y los Banu Laham, con sede en la Mesopotamia, en color amarillo, Sí. que eran partidarios de los persas. Y a su vez había una enorme cantidad de tribus, como estamos viendo, Claro, en toda la península. en toda la península. Perfecto. Y ahí están señaladas, por supuesto, la ciudad de Meca, Claro, y más al norte Yatrib, que luego la vamos a conocer con el nombre de Medina. Así es. En esta región del Hiyaz, ¿no? Que estamos Sí, hablando. que es la región central oeste, ¿no? En árabe, yahil significa ignorancia. El sustantivo derivado, yahiliya, significa la época de la ignorancia. Este término define las características del periodo preislámico en la península arábiga, donde por sobre todo encontramos una ignorancia de lo divino, una ignorancia de las escrituras sagradas y una ignorancia del monoteísmo. Yahiliya se opone en todas sus acepciones a la palabra árabe islam, que más allá de sus múltiples significados, desde paz a aceptar voluntariamente a Dios uno y altísimo, es sinónimo de monoteísmo. O sea que principalmente para las personas aquellas que no conocen a fondo la religión islámica, cuando escuchen Islam, tienen que tener la idea del monoteísmo. Así es, o sea, tienen esta idea, ¿no? O sea, es una síntesis precisa. Perfecto. Del Dios único y además de esta idea también de la paz, bueno, todos significados, ¿no? Claro, pero se atribuyen a la palabra sagrada. es la adoración a un solo Dios. Perfecto. En la sociedad de la Arabia preislámica, la gente que no podía jactarse de sus ancestros como símbolo de grandeza eran de escasa relevancia social y a menudo sometidas al desprecio. El conocer y ser consciente del ancestro común era el punto central de la conciencia social árabe, y el honor y gloria de una tribu en comparación con otra tribu consistía del honor y gloria de sus ancestros. Claro. Cualquier pretensión al prestigio y honor de los individuos miembros como de toda la tribu dependía exclusivamente de los ancestros. Claro, todo esto antes, estamos hablando Claro. de lo preislámico. O sea, era en realidad una concepción completamente tribal. Claro. O sea, no de comunidad, ¿no? En la Arabia preislámica, por ejemplo, las niñas eran enterradas vivas por sus padres porque consideraban una deshonra tener una hija en lugar de un varón. Y por supuesto el Islam prohibió esa práctica aberrante. Así es. Como muchas otras, ¿no? El profeta Muhammad, paz y bendición, fue hijo de Abdalá ibn Abd al-Muttalib y de Amina bint Wahb. Nace hacia el año 570, entre los años 570 sí. y 571. De la era, digamos. Sí, por supuesto, sí. del calendario gregoriano. Sí, sí. Pertenecía a los Banu Hashim, clan de los Quraysh, encargado de la protección de la Kaaba, o sea, el templo de Meca, ¿verdad? Que como habíamos dicho anteriormente, había sido en realidad construido por el profeta Adán y luego restaurado
por el profeta Abraham. Claro, y por Ismael, y que después se habían olvidado, digamos. Y se había olvidado, Sí. y digamos, de que en realidad era un santuario monoteísta. Así es, sí, estaba el proteísmo. Bueno, van a suceder una serie de episodios en el 583, o sea, 40 años antes de la Égira. El profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, viaja a Siria acompañando a su tío Abu Talib. Se encuentra con el monje cristiano Bajira en Bosra, en la actual Siria, y este monje cristiano reconoce sus señas proféticas. Esto es muy importante, ¿eh? Claro. Luego, 3 años después, un grupo de mequíes, entre ellos también Muhammad, hacen un juramento de caballeros, conocido como Hilf al-Fudul, para defender los derechos de los desamparados. Una prueba del espíritu del profeta, ¿no? Claro. Por la justicia y la solidaridad para con los indefensos, que sería una constante durante toda su existencia. Claro, o sea, esto, digamos, antes de lo que va a ser la revelación. Así, antes de su designación como profeta, ¿no? Perfecto. Y también está el tema, ¿no?, del nombre, ¿no?, de Muhammad, del profeta, porque muchas veces lo vamos a encontrar que está escrito en diferentes lugares, sí, por como supuesto. Mahoma. No, que son todas deformaciones. Claro. Mahoma, Mahomet, Sí. su nombre es Muhammad, y por suerte en el idioma inglés se escribe y se pronuncia de la misma forma. Perfecto. Bueno, este es el año clave, ¿no? El 610. Es cuando se inicia la misión del profeta, la bendición y la paz sean con él. La revelación del Corán desciende sobre él a través del arcángel Gabriel, con él sea la paz, en una cueva en la cumbre del monte Gira, en las afueras de Meca, durante el mes bendito de Ramadán. Perfecto. Ahí tenemos una de las fechas claves, ¿no? Estamos haciendo una síntesis, por supuesto, para digamos, no abrumar digamos, a aquel que por primera vez se entera de estas cuestiones. Perfecto. Bueno, y justamente la revelación, esa primera revelación fue estos versículos que los encontramos en el capítulo Al-Alaq, o sea, el coágulo, el número 96, que dice: lee en el nombre de tu Señor que todo lo ha creado, que ha creado al hombre de un coágulo. Lee que tu Señor es el misericordiosísimo, quien ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al ser humano lo que no sabía. Perfecto. Es la primera revelación que va a tener entonces el profeta. Sí. Bueno, y la primera palabra justamente revelada en el Corán fue Ikra, lee, por lo que la civilización islámica se convirtió en una civilización del conocimiento y del aprendizaje. Este aprendizaje no se limitaba solo a las ciencias religiosas, sino a todas las ciencias, es decir, todo el conocimiento. A buscar el conocimiento. La palabra recitación se dice en árabe Qur'an. El nombre de Corán se da a la colección de las revelaciones de Dios hechas al profeta Muhammad, que conforman 114 suras o capítulos con un total de 6.233 aleyas o versículos que suman 77.934 palabras y 323.621 letras, por supuesto en árabe. El Corán también recibe la denominación de Al-Kitab, es decir, el libro por excelencia, y Al-Furqán, la distinción, porque distingue entre lo verdadero y lo falso y está dividido en secciones. Así es, son libro inmenso. Bueno, esto que vamos a leer ahora es muy interesante, porque ha sido escrito por un gran arabista e islamólogo. Dice así: la longitud del Corán no es más que 4/5 del Nuevo Testamento, pero lo sobrepasa de lejos en utilidad práctica. No solo es la base de la religión, el canon de la vida ética y moral, sino también el libro de texto en que el musulmán empieza a estudiar lengua, ciencias, teología y jurisprudencia. Su influencia literaria es incalculable y dura todavía. El estilo del Corán es el estilo de Dios. Es diferente, incomparable e inimitable. Fundamentalmente, esto es lo que constituye el carácter milagroso del Corán. De todos los milagros es el mayor. Y ahí viene la lectura de un versículo que dice así: si se pusieran en colaboración todos los seres humanos y genios, no podrían hacer nada semejante. Esto está en el viaje nocturno, el capítulo 17, versículo 88. Esto lo dijo nada más y nada menos que Philip Hitti
arabista y islamólogo cristiano libanés naturalizado norteamericano, Philip Huri Hiti, Qué interesante, que ¿no? fue, digamos, un profesor de la Universidad de Princeton y la Universidad de Harvard. O sea, esto no lo dijo un musulmán, Sí, sí, sí. lo dijo un cristiano, Claro, eso digamos una reflexión que un él hace. Sí, profesor sí. cristiano libanés. Bueno, aquí tenemos toda una serie de episodios, ¿no? Que lo vamos a sintetizar. En 613 comienza la difusión pública del Islam en Meca. Luego hay una primera migración de musulmanes a Abisinia debido a la persecución de los Quraysh. Claro, por los Y conflictos. luego finalmente en el 616 Omar ibn al-Khattab, que sería el segundo califa del Islam, acepta precisamente el monoteísmo de Muhammad. Y bueno, como todos sabemos, es el nombre que lleva el Colegio Argentino Árabe Islámico Del centro del islámico. Centro Islámico de la República Argentina, ¿no? Omar bin al-Khattab. Claro, porque no fue, digamos, una cosa fácil de un momento para otro que el No, Islam por supuesto, se no. difundió. No, porque a partir de justamente de la difusión, progresivamente numerosos hombres y mujeres comenzaron a aceptar el mensaje de Muhammad, la bendición y la paz sean con él. Bueno, entre los años 616 y 618, Muhammad es continuamente insultado y atacado por los politeístas del Quraysh. Y en el año 619, conocido como el año de la amargura, tienen lugar las muertes de Khadija bin Juwaylit, que fue la primera esposa del profeta, a la edad de 65 años, y de Abu Talib, que fue su tío y protector y padre de Ali, el cuarto califa del Islam. Es decir, que era Abu Talib el jefe del clan Claro. de los Banu Hashim, ¿no? Sí, que era muy, muy querido también por el supuesto, profeta, y claro. Khadija, la primera mujer que Por abrazó supuesto. al Islam. Exactamente. Bueno, finalmente en el 622 va a tener, digamos, lugar el primer año del calendario islámico, que tiene que ver con la emigración o égira del profeta de Meca a Yasrib. Entre los emigrados, en árabe Muhajirun, se encontraban precisamente Omar bin al-Khattab y Ali bin Abi Talib. Y bueno, la antigua Yasrib, a 450 kilómetros al noreste de Meca, pasa a llamarse entonces Madinat al-Nabi, es decir, la ciudad del profeta. O sea, el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, se traslada en ese año, que es además el primer año del calendario islámico, Así es. hacia el mes de septiembre del calendario gregoriano, Sí. del año 622, de la ciudad de Meca a la ciudad de Medina. Perfecto. Bueno, ahí lo vemos. Bueno, ahí vemos justamente la ubicación de Meca y Medina. Avancemos. Claro, para el norte. En el 624, que corresponde al 17 de Ramadán del segundo año de la Hejira, es decir, el viernes 15 de marzo, una caravana conducida por el oligarca mequí Abu Sufyan origina una batalla donde 313 musulmanes derrotan un ejército de cerca de 1000 mequíes politeístas en los pozos de Badr, 125 kilómetros al sur de Medina. Esta fue la primera gran victoria militar del Islam. Claro, la batalla de Badr. Fijémonos que eran solamente 313 musulmanes contra más de 1000 mequíes, ¿no? Un montón. Bueno, ahí tenemos un mapa, De lo que fue la batalla. de lo que fue la batalla. En la parte superior están ubicados los musulmanes. Previo a la batalla hubo un enfrentamiento, como se estilaba en ese momento, Sí. de los paladines de cada uno de los ejércitos. Sí, acá los vemos. Y bueno, tenemos acá los que están, digamos, los sí, 3 verdes y los 3 contra los 3 rojos, que son así es, los Quraysh. exactamente. Y por supuesto triunfaron los 3 paladines musulmanes. Aquí la estrategia del profeta fue muy importante porque esta caravana venía sedienta a tratar de tomar el agua de los pozos que se encontraban en el lugar, y los musulmanes se interpusieron entre los pozos Claro. y la caravana, y bueno, y esa fue una de las razones, más allá de que lo más importante de todo, Una sin lugar a estrategia. dudas, fue la fe del Islam que tenían los seguidores de Muhammad. Claro, el convencimiento. Bueno, eso, si
si quieren ver una película, tenemos la del mensaje, El ¿no? Que se mensaje, ve. que está muy bien descrito esta ocasión. Bueno, en el 625 aquí cambió un poco el curso de la historia. Tuvo lugar la batalla de Jabal Uhud o del monte Uhud en las afueras de Medina. Los musulmanes la pasaron muy mal. El profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, fue herido y estuvieron a punto de ser exterminados. En realidad se debió por una desobediencia de los arqueros entre los musulmanes que no obedecieron una orden del profeta de mantenerse en su posición. Y por haberse movido de esa posición es que facilitaron al enemigo un ataque. Claro. Pero sin embargo se lograron luego recomponer y mantenerse y evitaron la exterminación. Bueno, gracias. Bueno, ahí está la descripción de cómo fue ese episodio. Sí, eso también si quieren ver en esta También, película también también se lo ve detalla. exactamente. El mensaje, la de Anthony Quinn. Sí. Bueno, en el año 627, Medina es sitiada por un ejército combinado de mequíes y beduinos, los llamados confederados, Al-Aqsab. Tiene lugar la batalla del Foso, llamada Al-Handak, y finalmente los politeístas no logran tener, digamos, ninguna victoria y se ven obligados a retirarse. Gran victoria. Bueno, finalmente en el año 630, es decir, el 20 de Ramadán del año 8 de la Égira, los musulmanes avanzan y conquistan Meca sin combatir. Los 360 ídolos de la Kaaba son destruidos por el profeta Muhammad y el profeta, la bendición y la paz sean con él, será indulgente y magnánimo, pues nunca buscó revanchas y perdonó a todos sus enemigos. Bueno, eso es Y eso es, clave, ¿no? eso es una tradición del Islam. Y pronto incluso los dirigentes de Meca que se habían opuesto a él, más enconadamente se hicieron musulmanes. Así es. Bueno, gracias a Dios. Bueno, también en el 630, después de la conquista de Meca, los musulmanes combatieron a la alianza integrada por las tribus idólatras de Hawazin y Saqif en un punto entre Meca y Taif. El profeta, bendición y la paz sean con él, participó de la batalla que fue sumamente difícil y junto con sus sahaba, es decir, sus compañeros y algunos de los ansar, a los ayudantes medinenses, lograron la victoria. Bueno, ahí tenemos una descripción. Ahí están todas las batallas. De los diversos enfrentamientos. Sí. Bueno. Más para... Bueno, ustedes saben que igual pueden pedirnos el material, ¿no? El material, los PowerPoint de esta clase. O pueden volver a verla, ¿verdad? Sí, para que también los tengan, por si los necesitan, ya sea porque están interesados en conocer más del Islam, porque son musulmanes. O para profundizar. Para profundizar. Bueno, aquí vamos a leer algo que es muy interesante, especialmente por el contenido, por los conceptos y por quién lo dice. Ya después vamos a ver quién lo dice. Vamos a llegar a ese punto. Entre los árabes se admiraba a los hombres arrogantes y despreocupados, que no temían nada, dispuestos a sacrificar por una nadería, es decir, por nada, por absolutamente nada, solo para hacer un gesto su vida y sus bienes sin pensar en las consecuencias. ¿Qué importaban contingencias tales como la ruina y la miseria de sus familias? Valía la pena dejarse llevar por una pasión tras otra, correr riesgos de muerte para vengar el más pequeño insulto, despreciar abiertamente a los desfavorecidos por la naturaleza o la sociedad. Bueno, esto incluso a veces pasa hoy día en Claro, como la gente que no le importa nada, en ¿no? algunos lugares del mundo, ¿no? Continuamos con la lectura. A esta ética altanera de tipo caballeresco, que con condiciones más o menos análogas ha constituido el ideal de varias sociedades, y que el carácter provisionalmente lejano y aleatorio de los proyectos realistas de vida resucita entre tantas jóvenes generaciones, Muhammad oponía la presencia de Dios. Claro, ante estos valores que no... Sí, Dios estaba allí, y eso cambiaba todo. Dios existía y cuidaba a los hombres, hasta los más humildes, y no admitía esas extravagancias asociales
que despreciaban los intereses de la tranquilidad y hasta de la vida de los demás. Ante todo, el creyente debía tomar la vida en serio, pensarla en función de los demás, del bien y de las exigencias de Dios. La moral casi se identificaba con la religión. La fe debía expresarse siempre en las obras. Todo acto social era un culto a Dios. Perfecto. Nada se censura más que la burla o el descuido. El coraje y la generosidad debían ser razonables. Esto es decir, para el Islam, ¿no? Sí. Se había exaltado a los que no tenían miedo de nada, pero había que tener miedo. Sí, por inconveniente que esto pudiera parecer a gente educada con ese criterio, había que tener miedo de Dios. La prodigalidad desordenada debía ser reemplazada por la caridad organizada, preferentemente por intermedio de la comunidad. La nobleza de este mundo no era más que vanidad. Había que prestar atención a los humildes y a los desgraciados, alejarse de esas pasiones tempestuosas, de ese extravío y de esa ceguera en que los sentidos dominaban a la razón y durante los cuales se olvidaba todo. En síntesis, una vez más había que volverse serio. Esto se puede encontrar en Maxim Rodinson, Muhammad, el nacimiento del mundo islámico, publicado por la editorial Era de México en el año 74. Sí. ¿Quién es Maxim Rodinson? Bueno, Maxim Rodinson fue un gran arabista e islamólogo de la Universidad de París, la Sorbona, un gran especialista del Islam, bueno, que escribió estas sentidas palabras Sí, sí, que muy interesante. nos detallan con precisión la diferencia de la sociedad preislámica con la sociedad islámica. Claro, con la conformación de la umma, digamos, ¿no? De la comunidad. Sí, la diferencia que había entre los árabes preislámicos y los árabes que se hacen musulmanes. Totalmente distinto. Bueno, finalmente en el año 632 el profeta fallece en Medina, la bendición y la pasión con él, y es sucedido por Abu Bakr as-Siddiq, es decir, el sincero, quien es elegido por los musulmanes como primer califa, es decir, el representante del profeta. El título de Jalifat Rasulallah quiere decir representante del mensajero de Dios. Perfecto. Bueno, y vamos a finalizar con una famosa frase de un gran pensador y escritor irlandés, George Bernard Shaw, que fue dramaturgo y autor de una famosa obra de teatro Pigmalión y además Premio Nobel de Literatura en 1925. Vamos a ver qué dice Bernard Shaw sobre el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, y sobre el Islam. Perfecto. Dice George Bernard Shaw, en 1936 lo dijo esto, siempre he tenido a la religión de Muhammad en alta estima a causa de su maravillosa vitalidad. Es la única religión que me parece que posee la capacidad de adaptarse a las cambiantes fases de la existencia y que mantiene su atractivo en todas las edades. Muhammad, en mi opinión, debe ser llamado el Salvador de la humanidad. Esto no lo dijo un musulmán, lo dijo un escritor irlandés llamado George Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura de 1925. Bueno, está muy bueno, digamos, el aporte, ¿no? de las miradas de otras personas que tal vez no son llegadas al Islam o que no solamente no profesan la religión, sino que no estudian la historia, a veces está bueno. Pero que reconocen, y sin lugar a dudas por observación y por experiencia, el valor del Islam y digamos, y la importancia que tuvo el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él, en cambiar, en traer la justicia, claro, traer la paz, y como dice George Bernard Shaw, se convirtió en el salvador de la humanidad. Bueno, alhamdulillah, es interesante también, bueno, los aportes del diálogo interreligioso, ¿no? De justamente muchas veces que también religiosos o personas de otras religiones que puedan también ver, ¿no? Los valores también de Dios o de la humanidad importantes que trae el Islam a la civilización. Sí, su contribución. Así es.
Así que bueno, esperamos que les haya gustado esta clase. Bastante contenido tuvimos, más que nada para los que se inician, digamos, en este curso o en la religión tal vez del Islam que han abrazado hace poco. Pero bueno, saben que para cualquier consulta que tengan, el material está a disposición y las preguntas, como siempre, para ustedes. ¿Qué vamos a ver entonces la clase que viene? ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, el próximo jueves 18 de marzo vamos a continuar con esta historia y por supuesto, bueno, vamos a ver el periodo de los 4 califas bien guiados bueno, cómo se va progresivamente a expandir el Islam. Importante. Eso es Sí. un tema muy importante que lo vamos a detallar. Bueno, y lo que queremos ahora es agradecer una vez más a las autoridades del Centro Islámico de la República Argentina, a su presidente, el señor Aníbal Bashir Bakir, a su secretario general, el arquitecto Hussein Hajar, y a la honorable comisión directiva por permitirnos hacer estas presentaciones. Y por supuesto siempre tenemos presente a nuestro hermano Khaled Hajar, que hace una importante difusión. Sí, a través del Cálamo, también el programa y las redes sociales. De este ciclo. Y a todos ustedes le agradecemos mucho su atención. Y bueno, le queremos siempre recordar que tenemos que seguir cuidándonos en esta situación de pandemia. Totalmente. Y no solamente cuidarnos a nosotros, sino también cuidar a todos nuestros próximos. Así es, como una gran umma, ¿no? Como una gran comunidad. Exactamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces, muy buenas noches y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Hasta el próximo jueves. Wa alaikum salam.